Gracias por venir. Gracias bueno, a ustedes. Nos damos y nosotros decimos, tenemos el orgullo de ser el programa en donde han venido prácticamente todos los invitados, todos los candidatos, digo, y podemos charlar con todos. Y lo lindo es poder tenerte y charlar y un poco ir viendo cómo va la campaña, cómo la llevan. Bien, acá muy cansado ya, pero ya, en claro. la recta final, Sí. una campaña muy a pulmón, una campaña militante. No contamos con los recursos de los grandes partidos ni el peso de la gestión, ¿no? Pero la verdad que muy orgullosos porque estamos peleando para sostener la banca en el Consejo Deliberante, que nos parece que ha demostrado que sirve para los reclamos populares. Creo que hay reclamos que no hubiesen llegado nunca al Consejo Deliberante si no hubiese sido por la izquierda, que entró por primera vez en la elección del 2019. Y bueno, defendiendo esa banca en el marco de una polarización por arriba con las principales fuerzas, pero también con un espectro que desde nuestro punto de vista es conservador en la mayoría de sus propuestas, muchos ligados a los sectores de la Iglesia en su gran mayoría. Así que bueno, sí, creo que todos, todas las demás fuerzas, cuando nosotros venimos sosteniendo una agenda de lucha de los derechos de las mujeres, las diversidades, la juventud, que es fundamental, ¿no? ¿Tomás mate? ¿No? Te voy a manchar con el rouge. Bueno, está muy bien, no hay ningún problema. Está bien. Bueno, en este tipo de agendas, que de discusión que vienen planteando otros candidatos que hablan de tema seguridad, la verdad un tema que yo no esperé que se metiera en la campaña, porque a todas luces alguien que entiende de política sabe perfectamente que la seguridad no depende de la del municipio, exactamente. Pero bueno, se metió en la campaña y empezaron a hacer algún tipo de propuesta. ¿Qué opinión te merece a la idea de Loredo de pedir traslado de fuerza y de Pasarini, que dice no queremos, no podemos trasladar a policía, pero sí vamos a traer una especie de policía municipal con armas no letales? Yo creo que es medio una respuesta demagógica a un problema o una inquietud que es importante para la sociedad, pero que creo que desde nuestro punto de vista, primero, no se resuelve con más policías ni con el traslado de la policía municipal. Si uno ve la experiencia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las imágenes de la policía de Larreta son las de, por lo menos las que yo recuerdo, desalojando a feriantes. Muchas de ellas eran abuelas. Me acuerdo de la imagen de una abuela siendo desalojada cuando intentaba en la pandemia vender sus frutas y verduras. Y en el caso de la saturación policial ya no funcionó en Córdoba. Córdoba tiene la más cantidad de policías que de maestras de primaria, y creo que eso no ha bajado los índices del delito. Entonces me parece que lo que hay que atender es a los problemas más profundos de la población, que son los de vivienda, salarios que no llegan a cubrir la canasta básica familiar, el problema, bueno, del alquiler entre estos puntos que combina salario y necesidad de vivienda, la agenda y la problemática de los derechos de las mujeres y de la violencia contra las mujeres, que el municipio es uno de los que tiene uno de los presupuestos más chicos. O sea, de 22 secretarías, la de género, diversidad y mujer está en el número 21 en cuanto a la asignación presupuestaria, 0,41 de presupuestos para las mujeres, que es 1.200 pesos por año para todas las mujeres de la ciudad, ¿no? Entonces, creo que la respuesta de esa agenda de seguridad es una respuesta demagógica que no resuelve ni el problema del delito creciente, el delito contra la propiedad privada, que es el pequeño delito, mucho menos el gran delito en el cual las fuerzas de seguridad están implicadas, narcotráfico, redes de trata, y a su vez tampoco pone en discusión los problemas más profundos, que son problemas de derechos y de conquista de derechos que no están garantizados. Vivienda, educación, salud, derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Sí, diga. ¿Cómo ves, Laura, la inserción en la campaña de esta historia de los dos candidatos supuestamente vinculados al narcotráfico en la lista de Loredo? Mira, creo que es parte de esto que decía recién, ¿no? Un poco de demagogia. Creo que no les interesa a ninguna de las dos grandes coaliciones resolver ni el problema del narcotráfico, con el que acusa uno, ni el problema de la violencia de género, con el que acusa otro. En el caso de la acusación del radicalismo de Juntos por el Cambio hacia el PJ por este caso de violencia de género, me parece absolutamente superficial e inclusive de una utilización burda de nuestras luchas, porque la propia comisión de del Consejo Deliberante ni siquiera ahondó en profundidad. La presidenta de esa comisión dice que no se entrevistó nunca con la persona denunciante, algo que uno tendría que hacer
desde el momento cero de la denuncia. Y por otro lado, el problema del narcotráfico me parece también que es escandaloso, que el PJ acuse de narcotráfico cuando gobierna la provincia hace 24 años, que se escandalice con el caso de este candidato, que desde ya no nos consta, pero tampoco nos da dudas de que pueda ser así, porque los lazos entre narcotráfico y fuerzas políticas tradicionales son estrechos. El PJ tiene un ministro de seguridad, toda la cúpula de drogas peligrosas que tuvo que ser removidas con el famoso narcoescándalo. No creo que les corresponda escandalizarse mucho, ¿no? Entonces me parece que es parte de la munición gruesa en una campaña que lo que ha querido discutir es ese problema para desviar la atención de los problemas estructurales profundos que ninguna gestión atendió, justamente porque nos parece que lo que han hecho es gobernar para los sectores más ricos de la ciudad, para los grandes empresarios de la ciudad, desarrollistas inmobiliarios, multinacionales como Arcor, Bagley, Coca-Cola, las automotrices, para el gran negociado del transporte, la basura, que siguen siendo cajas negras donde los recursos del municipio entran y no se sabe qué pasa. A mí me tocó, estando en el Consejo Deliberante, pedir insistentemente informes sobre esos dos puntos. Jamás tuvimos un solo dato, jamás. Entonces ahí evidentemente ocultan un gran negocio del que no quieren hablar. ¿Cómo organizarías, Laura, la caja y el dinero distribuido a las secretarías? ¿Cuál es la prioridad? Un poco lo dijiste, género y mujeres y diversidad, pero ¿qué te parece que hoy es lo que necesita mayor cantidad, una inyección de dinero dentro del municipio? A nosotros nos parece fundamental que haya presupuesto para la resolución del problema de la vivienda. Son 100.000 familias en la ciudad que tienen déficit habitacional y sin embargo Córdoba tiene es una de las ciudades con mayor cantidad de viviendas por habitante. Es decir, que no es que faltan casas, sino que las casas están construidas para la especulación inmobiliaria. Creo que ese es un punto central. Esto implicaría un plan de obra pública que a su vez generaría trabajo genuino para la población y para sobre todo la juventud, que tiene un nivel de precarización laboral enorme, y desde ya que educación, salud, transporte y género, ¿no? Pensaba... Digo, como el objetivo de ustedes es defender la banca, ¿no? Del Consejo Deliberante, una banca que, es cierto, durante muchos años se le negaba a la izquierda y ahora lo pudieron hacer. ¿Cómo termina la gestión de esta, o cómo calificarías vos la gestión de ustedes dentro del Consejo Deliberante? Más allá de si te dieron bono o no, o si te dieron curso o no en a los proyectos, digamos. Claro. Pero digo, ¿cómo evalúan ustedes? Mira, yo creo que es fundamental y lo noto en la defensa y en el apoyo de los laburantes, que fueron los principales atacados de la gestión. Los laburantes en particular del municipio, los trabajadores del transporte, los laburantes de las diversas áreas. Porque me parece que en cada uno de esos ataques que se hace sobre laburantes que han conquistado derechos y que están defendiéndolos aún, sean del municipio, como son los laburantes municipales, donde entran los trabajadores de la salud, educación, del área de deportes, recreación, alumbrado público, parquización y espacios verdes, son los laburantes que sostienen la ciudad. O sea, si ellos no existieran, y creo que en ese ninguneo y en ese desprecio hay un intento de despreciar el trabajo que hacen, la ciudad no se pone en pie. Pero mira, me tiraste un tema. Porque charlemos de esto, mira, sí. Que está bueno. Porque, se digo desde la parte de las gestiones, ¿no? Sí, no, digo, pero está bueno charlar de esto porque me parece que acá hay una discusión de núcleo profundo. Mira. Que es una discusión que venimos planteando desde hace mucho tiempo y que me parece que Córdoba la tiene muy clara, pero que nunca la discute. A ver. Esto de... Hay una raíz muy conservadora. Córdoba tiene una raíz muy conservadora, pero muy conservadora. A lo mejor por su origen de familias patricias, por las famosas familias judiciales y la iglesia. También tiene todo un movimiento estudiantil histórico que hace que es como la contracara histórica y la contracara social. Total. En un lugar donde hay una concentración conservadora muy grande, pasan entre las provincias de la ciudad. Que provocaba los principales cambios. Hay un costado, no te digo revolucionario, pero sí un costado estudiantil que tiene otro tipo de discusiones. Ahora, desde hace un tiempo a esta parte, yo hace 20 años que estoy en los medios, pero calculo que fuertemente hará unos 15 años, 10 años,
hay un proceso de demonización del que protesta, del piquetero, del que marcha, del sindicalista que hace algún tipo de queja, del tipo que utiliza la herramienta de la huelga o de la huelga o de la manifestación y que se lo trata de vago, criollero, Totalmente. planero, todo lo que vos quieras, depende de quién proteste. Sí. Entonces porque la misma persona que trata de planero, de vago, de huelguista, de que no quiere trabajar, es el mismo que después, cuando le quiere contar a un porteño de dónde viene, yo vengo de la Corva del Cordobazo, sin olvidar que eran esos también. Exactamente. Digo, ¿cómo se explica esto? Porque hay una cuestión ideológica tuya desde ese lado. Sí, totalmente. Sí, nosotros... ¿Y cómo se milita y cómo se hace campaña desde ese lado? Y mira, yo creo que justamente señalando que sin los laburantes, que somos la mayoría, las cosas no funcionan. Y cuando hemos conquistado derechos ha sido así, con la lucha, con la salida a la calle, las mujeres lo sabemos muy bien. O sea, si nosotros no hubiésemos hecho las movilizaciones que hicimos, no hubiésemos puesto en discusión la violencia de género, no hubiésemos conquistado un derecho elemental como el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y evitar las muertes por la clandestinidad del aborto. Entonces, me parece que eso es importante entender. ¿Y a qué iba yo con esto de... a ver, los laburantes municipales son los que procesan los residuos clacales de la ciudad. Son los que se ocupan de lo que vos no ves cuando tirás el botón del inodoro, ¿no? Bueno, esos son los laburantes municipales, son los que te barren la basura de la calle, son los que te llevan todos los días, aunque esté tercerizado, en el colectivo, sufriendo niveles de estrés que son altísimos porque las empresas no invierten en coches y en los coches están al permanente borde de provocar accidentes, que después además perversamente se los hacen pagar a ellos. Los laburantes del transporte, yo le contaba esto y me parece significativo, no tienen laburantes jubilados. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés genera enfermedades vinculadas al trabajo y a esas condiciones de estrés que hace que cuando se jubilan sobreviven 2 o 3 años porque su cuerpo ya detonó. Cardiopatías, cáncer, o sea, enfermedades graves. Entonces, cuando se los acusa con ese nivel de violencia en las distintas gestiones y se los acusa de vagos y demás, son los que te llevan todo el día al laburo, son los que transportan a tus pibes a la escuela y te llevan al hospital. Bueno, yo creo que hay que aprender a valorar lo que hacemos los laburantes todos, los docentes, los médicos, ustedes como periodistas también. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos levantamos cada jornada a las 5 o 6 de la mañana, esto no funciona. Por eso nuestro posicionamiento es claro del lado de los laburantes y creo que eso es uno de los grandes valores que ha tenido la gestión de la banca, por tu pregunta de cuál es el balance que hacemos. Y ahí creo que está el reconocimiento enorme de la gente que hoy también nos dice, mira, estoy cansada de la política tradicional porque al final son todos ricos, se pasan de lista en lista para conservar sus privilegios y ustedes son los únicos que han sostenido lo que dijeron que iban a hacer. Quizás no comparto todo. No sé si estoy de acuerdo con el aborto, que es lo que nos dicen algunas personas. No sé si estoy de acuerdo con el aborto. A lo mejor no me cierra lo del lenguaje inclusivo, no me cierra tal cosa, pero yo a ustedes los voto porque sé que son honestos y que son laburantes y saben lo que pasamos día a día las mayorías trabajadoras. Eso es lo que nos encontramos en la calle. Y eso nos parece a nosotros fundamental y es lo que queremos defender en esta banca, en esta elección. Laura, Sandra Trigo dijo hace 2 días acá, candidata a concejal y que estuvo muchos años en el Consejo, que no había un proyecto para construir la carretera de la zona de Valle Escondido para atravesar la reserva natural. ¿Qué quedamos? Porque, a ver, está el proyecto para ampliar la reserva, que lo hablamos el año pasado, claro. Son 2 proyectos encajonados, tuyo y el del otro concejal, sí. A spoilea, que es para ampliar la reserva. No se trató, no se trabajó. Y ahora los vecinos de Villa Belgrano han mantenido reuniones por ese tema. Totalmente. Y se les ha cerrado las puertas. Y hablan de que el proyecto de la ruta esa de la calle va a hacerse lo mismo, pero Sandra Trigo... Yo creo que Sandra Trigo se hace bien la sonza. Ay, pensé que iba a decir otra cosa. Se hace bien la sonza, ¿no? Porque ella fue legisladora cuando yo fui legisladora. Y ella fue concejal cuando yo fui concejal. Y en la legislatura se aprobó un proyecto, quizás ella levantó la mano sin saber lo que votaba, como muchos de su bloque, pero en la legislatura se aprobó un estudio de impacto ambiental que toda la población de Villa Belgrano, especialistas de la universidad, rechazaron,
justamente que aprobaba el proyecto de construcción de ese puente y de toda esa zona de urbanización. Mi primer proyecto es presentado en la legislatura justamente para hacer retroceder esa aprobación. Y mi segundo proyecto es como concejal para la ampliación de la Reserva San Martín, sosteniendo que había que dar marcha atrás con ese proyecto que aprobó la legislatura. No recuerdo los números ahora, no te los podría citar, pero están. Si querés te los paso para que vos lo puedas mostrar como información, pero eso está. Porque además fueron los propios vecinos y amigos de la Reserva San Martín quienes acudieron a nosotros para decir, a ver, no nos están escuchando, acaban de votar esto, ¿cómo hacemos? Nosotros presentamos un proyecto que quedó cajoneado, pero es justamente rechazando esa aprobación que la legislatura hizo. Bueno, Laura, muchas gracias por venir. Gracias por estar. Si hay algo que nosotros lo planteamos, en mi caso me hago cargo en esto y lo personifico. Esto es una conducta que viene y lo sostiene desde hace un tiempo con Lili Olivero, esto de ser coherentes. Porque si hay algo que uno le puede, que le rescata a ustedes es la coherencia. Esto dijeron que ninguno de ustedes iba a cobrar más de lo que cobra un director de escuela y lo cumplen, y el resto va al partido de ustedes, va a alternancia en las bancas, y hay alternancia en las bancas. La honestidad, son coherentes con lo que plantean. Nosotros vamos a hacer esto y se plantea esto, muchas veces terminan solos y muchas veces quedan y van a decir, los de la izquierda. Pero bueno, son coherentes porque todo el mundo ya sabe que cuando lo vota usted, lo vota esto, y ustedes se mantienen y son coherentes con esto, y eso no se discute ya a esta altura. No se discutía en la legislatura y ahora tampoco en el Consejo Deliberante. Y entonces me parece que eso es una gran virtud, porque decís, por esto es lo que yo le decía recién a la gente cuando te presentaba. Che, hay ofertas para todo. Pero es nuestra obligación ir a votar. Sí, sobre eso una cosita más. Creo que la gente tiene una bronca que es genuina y yo la entiendo y la comparto porque está cansada de que la voten y traicionen ese voto y ese mandato de confianza. Entonces a esa gente que esté enojada yo le digo, vaya a votar y que nos den una oportunidad también para que esa bronca se canalice por izquierda, que se canalice con una fuerza en la que somos trabajadores y, como decía, no nos tienen que contar cómo la vivimos, porque es la manera en la que creemos que hay que fortalecer los reclamos, las luchas y nuestras voces también. Así que le pido que nos acompañen en este 23 de julio, marcando la fila 4 completa. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Chelo.